a esta sesión, la cuarta del curso, llamada Enlaces Químicos. En esta sesión vamos a ver como una continuación de lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Vamos a ver cómo los elementos se van enlazando entre sí para formar nuevas estructuras de la materia. Entonces, vamos a ver en esta primera diapositiva. Nosotros vemos que en la sesión pasada nosotros vimos cómo construir la configuración electrónica, que era un acomodo de electrones a partir de la cantidad de protones y de electrones que se encuentran en cada átomo. A partir de esta cantidad de electrones, nosotros podemos irlos acomodando. Recordemos que la configuración electrónica es un acomodo de electrones dentro del átomo. ¿Cómo se acomodan estos electrones? Bueno, simplemente se acomodan a partir de las reglas que tenemos, la regla de Aufbau, la expresión de Pauli, y la regla de Hund. Estos principios nos indican cómo nos acomodamos. Hay que recordar que nosotros poníamos de ejemplo el caso en la última imagen de la vez pasada, cómo nos vamos acomodando, por ejemplo, en el cine. Nos vamos acomodando, ahí tienen letritas y tienen números que nos indican el asiento que nos corresponde. En este caso, por supuesto, tiene también letras y números para ir acomodando los electrones dentro de los átomos. Ahora, conforme nosotros vamos acomodando los electrones, vamos a ir viendo ciertas estructuras. Por ejemplo, los electrones van a tener un nivel y orbitales que nosotros a ese nivel le vamos a llamar también capa. Es decir, el nivel más interno, el más cercano al núcleo, le vamos a llamar la capa más interna o capa más cercana al núcleo. Después sigue otra capa y así sucesivamente. Cada átomo, cada elemento químico va a tener diferentes capas y, por supuesto, va a tener una capa en donde se encuentre el último o los últimos electrones. A esta capa nosotros le vamos a llamar capa más externa o capa de valencia. ¿En qué consiste esto? Vean, la capa de valencia nos dice que es el nivel más externo donde encontramos al menos un electrón. Aquí tenemos un ejemplo del átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene 8 electrones. Entonces, en el primer nivel va a tener 2 electrones, 1 S2, después 2 S2 y después va a tener 2P y también 2. Aquí encerramos, esta imagen la pueden ver mucho mejor en los apuntes, ahí está disponible. Esta parte de la configuración electrónica que está encerrada indica que está en el nivel 2, hasta ahí se queda el llenado del oxígeno con esos electrones que tiene. O sea, ya no va más para allá, ya no tiene ningún electrón en el nivel 3, por ejemplo. Quiere decir que esa capa, este nivel 2, esa es la capa más externa donde se encuentran sus electrones. El 1, por supuesto, es la capa más interna y esa capa más externa, el 2, es lo que llamamos capa de valencia. Es decir, el oxígeno, su capa de valencia es 2. Dentro de esa capa encontramos estos electrones. Aquí tenemos 6 electrones. Y nosotros podemos decir que como tenemos 6 electrones en el segundo nivel, 2 en el 2S2 y 4 en el 2P, entonces decimos que tiene 6 electrones de valencia. Entonces, los electrones de valencia es la cantidad de electrones que se encuentra en el nivel más externo, no en el subnivel, sino en el completo. ¿Dónde nos vamos a guiar? ¿Cuál es el nivel más externo? Por el numerito. Recordemos que el numerito es el que nos indica cuál es el nivel en el que nos encontramos. Las letras nos indican los orbitales.
A partir de este conocimiento, de esta organización de electrones, nosotros podemos formar una estructura que le llamamos estructura de Lewis, o también estructura de puntos. Esto nos indica, o podemos nosotros escribir, la configuración electrónica de cada elemento, pero únicamente colocando sus electrones de valencia. Es decir, colocamos los electrones que se encuentran en su última capa, la capa de valencia. ¿Cómo escribimos la estructura de la configuración electrónica a partir de la estructura de puntos? Bueno, escribimos el nombre, el símbolo del elemento, y alrededor escribimos sus electrones de valencia, donde imaginamos que es un cuadradito que está alrededor, y en cada lado ponemos como puntitos a los electrones, llenándolos de 2, 2, 2 en cada lado. Por supuesto, no todos van a tener 2, 2 en cada lado. En este caso, tenemos el oxígeno, que tiene 2 en un lado, 1 en el otro, 2 abajo y otro electrón en el último lado. Entonces, esta es la estructura de puntos. Ahora, la relación con la tabla periódica de esta estructura de Lewis o de puntos y la configuración electrónica es bastante sencilla. Por ejemplo, los elementos que se encuentran en la primera y segunda columna, es decir, los del grupo 1A y 2A. Los del grupo 1A son toda la columna del hidrógeno hacia abajo. Los del 2A son los que aparecen en la siguiente columna. Aquí tenemos una tabla periódica, que es mucha más. Aquí es donde se encuentran estas columnas. Ahora, en este caso, si nos damos cuenta, se encuentra también el helio. El helio en la tabla periódica se encuentra hasta el otro lado, hasta la parte final. Sin embargo, aquí lo ponen porque el helio comparte la misma característica que estos elementos de la primera y segunda columna, del grupo 1 y 2A. ¿Qué característica? Bueno, que todos estos elementos terminan en el orbital S. Siempre. Claro, van a depender de qué nivel, pero todos en el orbital S. Los del grupo 3, que son los de verde, del 3 al 8, terminan en el orbital P. Y los del grupo que están en la parte del medio, los de transición, de color naranja, terminan en el orbital D. Los elementos de aquí, los lantánidos y actínidos, terminan en el orbital F. Estas características en cuanto a los grupos en la tabla periódica están relacionados con los orbitales, como vemos en el primer bloque de la lista que aparece aquí. Grupos 1 y 2A terminan en orbital S, 3A y al 8A, orbital P, y así. Ahora, el orden de las columnas en los grupos indica la cantidad de electrones de valencia. Es decir, el elemento 1, por ejemplo, indica que se tiene un electrón de valencia. Todos los de la primera columna, es decir, los que están abajo del hidrógeno, todos van a terminar en el orbital S y van a tener siempre un electrón de valencia. Todos los elementos de la segunda columna terminan en S y tienen 2 electrones de valencia. Los del bloque verde, los del grupo 3A, van a terminar en el P y van a tener 3 electrones de valencia, 4 electrones de valencia, y así sucesivamente. Hasta llegar a la última columna, los del neón, que van a tener 8 electrones de valencia. A estos elementos que tienen 8 electrones de valencia, se les dice que han completado su octeto. Todos los que tienen completa su capa de valencia con 8 electrones, les llamamos gases nobles. Estos gases nobles son los únicos elementos dentro de la tabla periódica que son estables. Es decir, estos gases nobles, los que tienen 8 elementos en su
su capa de valencia, ya no pueden reaccionar o es muy difícil que reaccionen con otros elementos. Mientras que todos los demás sí tienden a reaccionar entre ellos. Esa reacción, gracias a esa posibilidad de reaccionar, es que se dan los enlaces químicos. ¿Qué tipos de enlaces químicos se dan entre estos elementos que todavía no completan sus 8 electrones de su capa de valencia? Ahorita vamos a ver. Entonces, aquí tenemos dos tipos de enlaces que se dan a partir de esta interacción. Los enlaces covalentes, que son aquellos en los cuales los átomos comparten electrones. Un electrón de un átomo le presta al otro y entonces puede estar orbitando en los dos núcleos. Y el otro elemento también le comparte al primero y entonces ellos están compartiendo. Esa compartición es lo que provoca el enlace covalente. Y esto solamente se da entre no metales. Entre no metales, los de la parte izquierda de la tabla periódica. Mientras que los enlaces iónicos se dan entre... los enlaces covalentes se dan entre la parte esta verde que está aquí en la parte derecha. Los enlaces iónicos se dan entre metales y no metales. Los metales, los que están en la parte izquierda, y los no metales, los que están en la parte derecha. Los enlaces iónicos, a diferencia de los covalentes, se dan cuando a un átomo se le desprende un electrón y se le da al otro. Es decir, un átomo recibe un electrón mientras que otro se desprende de él, sale del átomo. Cuando se desprende un electrón del átomo, se dice que el átomo está, o el elemento está ionizado. Cuando recibe, también se dice que está ionizado. En un caso, cuando se desprende el electrón, se dice que está ionizado positivamente, porque se deshizo de un electrón que tiene carga negativa, se deshizo de carga negativa y quedó más positivo. Mientras quien recibe el electrón queda cargado más negativamente, porque recibió una carga negativa. Y aquí vemos algunos ejemplos de enlaces iónicos. En el caso de la parte izquierda tenemos un enlace covalente muy conocido, que es la molécula de agua, en donde dos hidrógenos, dos átomos de hidrógeno, se unen con un átomo de oxígeno. ¿Por qué? El oxígeno, recordemos que tiene 6 electrones en su capa de valencia. Le hacen falta 2 para completar su octeto. Entonces necesita 2 electrones que vienen a ser compartidos por el átomo de hidrógeno. Es decir, un átomo de hidrógeno le comparte al oxígeno, el otro átomo también le comparte otro, va a tener entonces 8 electrones en su capa de valencia. Pero a su vez también el oxígeno le tiene que compartir uno a cada hidrógeno, un electrón, para que el átomo de hidrógeno ya tenga completa su capa. No va a tener 8, por supuesto, pero va a tener completa su capa de valencia. Este enlace forma lo que nosotros conocemos como moléculas. Es decir, los enlaces covalentes forman moléculas. Mientras que en el caso de los enlaces iónicos forman sales como la sal común, que se da cuando se desprende un electrón del sodio y le pasa al cloro. En ese caso, cada quien, el sodio que le sobraba 1, ya le dio al cloro, el cloro tiene 8 y el sodio también. Como quedan cargados iónicamente con signo distinto, pueden unirse y formar la sal común. La diferencia entre estos dos es que los enlaces iónicos son duros y los covalentes son más blandos, como el agua. Bueno, aquí hay una imagen donde hay un enlace covalente en el zinc. Y bueno, hasta aquí dejamos la sesión. Nuevamente, mucho ánimo y éxito. Y bueno, a seguir trabajándole con estos temas.